Muy buenos días. La historia más grande jamás contada. La vamos a meditar hoy en el capítulo 20 del libro de San Juan. La muerte fue el castigo, el justo castigo que el hombre recibió a causa de su desobediencia para con Dios. Fuimos separados de Él temporal y eternamente después de la muerte física. La historia más grande jamás contada está en el capítulo 20 del libro de San Juan. Se encuentra en un sepulcro. Los sepulcros dan vivo testimonio de aquel justo juicio que Dios emitió para todos aquellos que habíamos nacido en pecado. Un primer día de la semana, las mujeres van al sepulcro. Para su sorpresa, el sepulcro está vacío. Van y le dicen a los discípulos, se han llevado el cuerpo del Señor. Pedro y Juan corren, van a la tumba y Pedro entra y se da cuenta que ahí están los lienzos, no está el Señor. La Escritura dice algo muy interesante. Juan nos comenta en su Evangelio y dice, en el verso 9 dice, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que el Cristo resucitase de los muertos. ¿Qué cosa? Aquellos que habían caminado con el Señor por tanto tiempo, aquellos que habían visto los milagros, aquellos que habían visto que la mar había obedecido la voz del Señor y aquellos vientos, ahora ellos, dice la Escritura, que no habían entendido que, como dice aquí, que era necesario que se cumpliese la Escritura. Me pregunto ¿cuántos de nosotros todavía no hemos entendido? ¿Qué parte de la Escritura no has entendido? Que es necesario que tú vengas a Cristo Jesús, aquel que venció la muerte, y que por medio de su perfecto sacrificio Él pudo pagar lo que tú y yo debíamos para con Dios, para darnos salvación eterna. No habían entendido. Después nos relata Juan en el versículo 11 que María estaba afuera del sepulcro llorando inconsolable, y que en su dolor, en su llanto, viene un ángel y le pregunta, mujer, ¿por qué lloras? Y ella, porque se han llevado al cuerpo de mi Señor. Está tan metida en su angustia, en su dolor, que cuando escucha otra voz que le dice, nuevamente le pregunta, mujer, ¿por qué lloras? Ella en todo puede pensar menos en el Señor. En toda su dolor, en toda su incertidumbre, y no sabía, dice la Escritura, y no sabía que era Jesús. Dice, cuando había dicho esto en el verso 14, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. ¿Cuántas veces en el más grande de nuestros dolores e incertidumbres no sabemos que el Cristo resucitado, el vencedor, está ahí con nosotros? Y volteamos y buscamos a cualquier otro lugar, menos sabiendo que Él está con nosotros. El que dijo, no te dejaré ni te desampararé. El que dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Interesantemente, viene otro suceso. Los discípulos en el verso 19 se reúnen, no sé qué fue o cómo fue esa reunión, de qué iban a hablar. Todos habían oído, según 26:56 de Mateo, había habido una estampida, todos estaban temerosos, cerraron la puerta y a puerta cerrada el Señor, sin tocar la puerta, entra y les dice, paz a vosotros. Los discípulos se regocijan y el terror, el miedo, la incertidumbre se convierte en gozo. Así es cuando el Señor se presenta. Todos nuestros temores
se van. Pero había uno que no había asistido a la reunión. Los discípulos le dicen a Tomás, le dicen, hemos visto al Señor, Él vive. Dice Tomás, no puede ser, hasta que yo no ponga mi dedo, hasta que no vea sus manos, entonces yo no voy a creer. Él asiste a la siguiente reunión, así como asisten muchos que se dicen cristianos, pero la verdad no creen. Y el Señor se presenta y dice, pasa a vosotros. Tomás, ven y pon aquí tu dedo, aquí, en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Unos no entendían que era necesario lo que la Escritura decía. Otros, sumida en su tristeza, no sabía que Jesús estaba con ella. Y otro, en su incredulidad, no pensaba que eso era posible. ¿Crees? ¿Tú crees? ¿Crees que es Jesucristo ha pagado por la cuenta que tú debías delante de Dios? ¿Crees que es poderoso para salvarte? ¿Crees que está día con día y Él es poderoso para cualquier situación que tú enfrentes? Y Él dijo que no te iba a dejar ni te iba a desamparar, que iba a estar contigo hasta el fin. Si tú crees, quiere decir que has tenido una transformación, porque la persona que cree es una persona que ha cambiado su vida. ¿Sabes qué pasó con Tomás? Según la tradición, dicen que se fue a la India y este hombre, el incrédulo, en un tiempo hizo un cambio radical en su vida y se fue a predicar el Evangelio y murió por el año 72 como un mártir. Realmente había creído, realmente había entendido la Escritura y realmente había hecho conciencia que el Señor estaría con él, no importa qué. Gocemos la grandeza, gocemos la grandeza de la resurrección, entendiendo la Escritura, sabiendo que Jesús está con nosotros, el Cristo resucitado, y creyendo que Él puede transformar el cuerpo de nuestra humillación nuestra en el cuerpo glorioso semejante al de Él, y un día a todos los que creemos llevarnos con Él. Démosle honra y gloria y gocémonos en la grandeza de la resurrección. Que el Señor les bendiga.